Aprendo en casa. Bienvenidos estimados estudiantes. Hoy estamos lunes 13 de julio y vamos a desarrollar el área de personal social. La actividad de hoy se titula Investigamos en diversas fuentes los orígenes de las manifestaciones culturales, parte 1. Bien, el día de hoy vamos a iniciar nuestra actividad realizándonos la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos celebrar las fiestas patrias en familia considerando nuestra diversidad? Hemos visto en clases pasadas la diversidad cultural que existe en nuestro país. El día de hoy vamos a revisar diversas fuentes de información históricas para poder dar respuesta a esta pregunta. También hemos visto que en clases anteriores, fuentes de información podrían ser las que tenemos aquí en imágenes, ¿sí? Podrían ser libros de texto, libros, ¿sí? Imágenes, fotografías, revistas y muchas otras. El día de hoy vamos a aprender a identificar los aportes de las danzas tradicionales a la identidad cultural a partir del análisis de fuentes históricas. Nuestros acuerdos tú ya los conoces, estar muy atento a la explicación de este video, tener mi espacio de trabajo ordenado y disfrutar de las actividades de hoy. Bien, resulta que Fabián, Julia y Matías están investigando sobre dos de nuestras danzas tradicionales. Esta de aquí tú seguramente la conoces, se llama festejo. La otra danza que ellos están investigando, te la presento aquí, se llama carnaval de canas, ¿sí? Entonces, ellos tienen que realizar un trabajo de investigación, ¿sí? Y tienen que realizar reseñas. Profesor, ¿qué es una reseña? Bien, una reseña es un texto corto, resumido, acerca de información, como por ejemplo en este caso, ¿no? Vamos a investigar, vamos a realizar una reseña acerca de dónde son estas danzas. También vamos a responder en esta reseña quiénes crearon estas danzas y por qué se empezaron a bailar estas danzas, ¿sí? En resumen, una reseña es un texto breve, un texto corto, donde se explica de manera resumida ciertas características de determinado tema. En este caso, las danzas de nuestro país, específicamente estas dos danzas, ¿no? El festejo y el festival de canas. Quiere decir que el día de hoy todos ustedes se van a convertir en historiadores, ¿sí? Porque vamos a ayudar a poder dar respuesta a esta pregunta, ¿sí? Bien, pero para hacer investigación tenemos que recordar los pasos que hemos trabajado anteriormente. El primer paso, ¿sí? Es proponer la pregunta, hacernos la pregunta, ¿de acuerdo? En este caso podríamos, por ejemplo, pensar en esta pregunta, ¿no? ¿En qué lugar y año surgieron estas danzas? Otra pregunta que nos podríamos realizar sería ¿quiénes o quién creó esta danza? Otra pregunta que podríamos elaborarnos o formularnos sería ¿por qué se creó esta danza? ¿Sí? Ojo, no son las únicas preguntas que pueden formularse. Pueden haber infinidad de preguntas respecto al tema, ¿sí? Entonces, este es el primer paso, sería formular la pregunta. El segundo paso sería elaborar nuestras hipótesis. Ya hemos visto también en otras actividades en el área de ciencia que una hipótesis es una suposición, ¿sí? Es una posible respuesta. Eso es una hipótesis. Entonces, si nosotros tenemos las preguntas, como las que hemos formulado hace un momento, nosotros podríamos dar algunas posibles respuestas, ¿sí? Y sobre todo,
no es necesario haber leído algún documento para poder dar una hipótesis. ¿Cómo es eso, profesor? Por ejemplo, la pregunta sería, ¿dónde surgieron estas danzas? No necesito leer un documento todavía para dar una hipótesis, ¿no es cierto? Lo que yo voy a realizar es, mediante mis conocimientos previos, o sea, lo que yo conozco, ¿sí?, formular una hipótesis, ¿de acuerdo? Entonces tú podrías responder, profesor, a mí se me ocurre que esta danza surgió en la época de los incas, por decir, ¿no? Es una suposición, es una posible respuesta, una hipótesis, ¿no? Eso es mi conocimiento previo. Luego yo más adelante tengo que comprobar esta hipótesis, tengo que cerciorarme de si es o no válida. Bien, te muestro este cuadro, ¿sí? Tú lo vas a elaborar al término del video. Este cuadro es un cuadro donde tú vas a responder lo que tú crees que es, ¿de acuerdo? Este primer cuadro se trata de responder mediante tus hipótesis. Por ejemplo, esta pregunta, observa, ¿dónde se baila esta danza? ¿Quiénes la bailan y por qué? O sea, todas estas preguntas tú las vas a responder aquí, es lo que tú crees que pueda ser. Profesor, el festejo se baila en Chincha, por decir, ¿no? Profesor, el carnaval de Cana se baila en, no sé, en la selva, por decir, ¿no? Eso es una suposición, es un supuesto. Yo no estoy seguro si eso no es lo que yo creo. Entonces, este cuadro es un cuadro de hipótesis y tú lo vas a responder. Aquí te muestro las imágenes, ¿sí? Para que las puedas recordar. Por ejemplo, aquí donde dice, ¿no? ¿Quiénes la crearon? Bueno, profesor, no sé, podrían haberlo creado de repente los incas, ¿no? Ya, colocas tu hipótesis. Acá, ¿cómo es la vestimenta? Bueno, la vestimenta son faldas largas, de colores, ¿no? Etcétera. No te olvides, aquí van todas tus hipótesis, lo que tú crees que puede ser. Muy bien, llegamos al tercer paso. El tercer paso es uno de los más importantes y más extensos porque trata de obtener información. Y nosotros podemos obtener información de diversas fuentes, ya lo hemos visto. Pueden ser imágenes, ¿sí? Pueden ser textos escritos, libros, ¿sí? Puede ser incluso en forma oral. De repente alguna persona que conoce de estas danzas, podemos obtener información a través de ellos, ¿sí? No solamente son las únicas fuentes que podemos investigar, ¿no? De donde podemos obtener información. Hay diversidad de fuentes. De repente también puede ser un documental, un video referente al tema. Bien, entonces te voy a mostrar nuevamente estas imágenes. Obsérvalas atento, ¿sí? Observa cómo son su vestuario, de qué colores son, qué es lo que están realizando, ¿sí? Para eso te voy a pedir que te guíes de estas preguntas, ¿sí? ¿Dónde crees tú que se bailan estas danzas? Profesor, a mí me contó mi abuelito que esta danza del festejo se baila en Ica. Correcto, tú lo colocas en tu tabla de hipótesis. Profesor, ¿y quiénes las bailan? Bueno, tú podrías responder, no sé, como te mencioné hace un momento. Lo bailan, por ejemplo, las personas que están alegres de repente o que están celebrando algo, ¿sí? Recuerda que todo esto forma parte de tus hipótesis, lo que tú crees que puede ser, ¿sí? Bien, ahora sí, te muestro este texto, ¿sí? Esta es una fuente de información. Entonces, nosotros de aquí vamos a obtener las respuestas que van a validar nuestras hipótesis. Recordarás en clases anteriores, ¿sí? Que cuando yo tengo un texto, lo primero que debo de analizar, ¿qué cosa era? El título, correcto. Luego de ello, iba a analizar la imagen o las imágenes, en caso lo hubieran. Y después de ello, ¿qué iba a realizar? Iba a contar los párrafos, exacto. En este caso, nuestro texto tiene 4 párrafos. Y luego ya iba a empezar a leer detenidamente, ¿sí? Subrayando algunos datos, revisando algunos datos importantes,
Además de ello, si encontraba yo una palabra o palabras desconocidas, las podía anotar o las puedo resaltar, ¿sí? Aquí yo te he anotado dos en color rojo, ¿sí? Seguramente tú encuentras algunas otras, pero yo te voy a apoyar mencionándote estas dos palabras. La primera de ellas es cencerro. ¿Habías escuchado esa palabra antes? Cencerro de madera y tablitas. Ya, con eso me doy una idea de lo que podría ser, ¿no? Me dice que está hecho de madera. Te voy a mostrar una imagen. Esto es un cencerro, ¿sí? Es como una especie de campana, pero hecha de madera, ¿sí? Esto es, bueno, lo utilizan como un instrumento musical, ¿ya? Para precisamente este baile, el festejo. La siguiente palabra que te he encerrado, te he remarcado en rojo, se llama botapié. Acá dice, un pantalón con blondas en el botapié. Profesor, blondas, ¿sí has escuchado esa palabra? A ver, te muestro, mire. Aquí está el vestuario del varón, ¿sí? Es un pantalón corto y en la parte final tiene unas blondas en el botapié. Ahí te lo he encerrado. Ah, ya, profesor, ahora sí ya me doy cuenta de que puede ser un botapié. ¿Sí? Ahí lo tienes. Te hago recordar que este texto te lo voy a dejar al final del video y tú lo vas a leer detenidamente. Y esto es muy importante. Al final del texto, en la parte de abajo, vas a encontrar en letras pequeñas esto que te he resaltado en un recuadro rojo. Dice fuentes. Nosotros ya sabemos que es una fuente de información. En este caso me las está dando a conocer. Dice aquí, Ministerio de Educación, y menciona el nombre aquí, de dónde han extraído esta lectura, o sea, de dónde han sacado esta lectura. Incluso, mira, me colocan una página web que está en azul, ¿no? Subrayado en azul. Entonces, una fuente de información, nosotros también tenemos que recurrir a fuentes de información que sean confiables, que sean veraces, ¿no? Que me den información real. Entonces, al escuchar yo Ministerio de Educación, entonces yo me voy a dar la idea de que esta es una información seria, una información real, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tener mucho cuidado de dónde obtenemos información, ¿sí? Ten presente esto, las fuentes están en la parte final, por lo general, del texto. El siguiente texto que vas a tener que leer es sobre el Carnaval de Canas, justamente lo que queremos averiguar. Vas a seguir el mismo proceso, ¿verdad? Leer el título, luego analizar la imagen, contar cuántos párrafos hay, y si por ahí hay una palabra desconocida, resaltarla, ¿de acuerdo? Quiero detenerme rápidamente aquí en el último párrafo que me habla un poco del vestuario. Yo aquí te muestro el vestuario, ¿sí? Que se utiliza para este tipo de danza, ¿sí? Como tú puedes observar, es bastante colorido, llamativo, ¿sí? En el caso de la dama utiliza una pollera, que es como una falda larga, ¿sí? Y utiliza también una chaqueta, ¿no? Que va en los hombros, ¿sí? A eso se le llama jibya, dice aquí, como una manta, ¿verdad? En el caso de los varones, si te das cuenta, en las manos está sosteniendo un instrumento musical, ¿sí? Acá lo menciona. Ese instrumento musical se llama charango, ¿sí? Entonces ahí tenemos brevemente lo que sería la indumentaria, ¿correcto? Para este tipo de danzas. De igual manera que en el anterior texto, vamos a encontrar al final de la lectura la fuente. En este caso vuelve a ser del Ministerio de Educación, año 2007, fascículo 3. Me está dando de dónde ha sido tomado este texto, ¿sí? En este caso, vuelvo a repetirte, nosotros tenemos que cerciorarnos de que sea una fuente confiable, ¿sí? No de cualquier lugar podemos también obtener una información. Tenemos que cerciorarnos que sea una información seria, ¿correcto? Bien, entonces, luego de que tú has leído ambos textos, luego que lo has analizado, has resaltado palabras importantes, has hecho tus apuntes, tus anotaciones, vas a recién crear esta tabla, ¿sí? La primera que creaste, acuérdate, es idéntica a esta, pero la primera la vas a
responder sin haber leído el texto. Recuérdate que la primera tabla es sobre tus hipótesis, lo que tú crees que podría ser, ¿sí? Esta otra tabla la vas a responder cuando ya has leído los textos, ¿sí? Vas a responder dónde se baila el festejo, el carnaval de Canas, quiénes la bailan, etc. ¿Sí? No te olvides. Bien chicos, vamos resumiendo la actividad del día de hoy. Investigamos en diversas fuentes los orígenes de las manifestaciones culturales. Ya hemos visto que una fuente de información puede ser un libro, una revista, una imagen, incluso en forma oral. Esto también tiene una serie de pasos, ¿sí? El primero, ya lo hemos visto, es elaborar la pregunta, que en nuestro caso, algunas de ellas han sido en qué lugar y año surgió, quiénes crearon la danza, por qué la crearon. El segundo paso, luego que tenemos la pregunta, es dar nuestras hipótesis, lo que tú crees que puede ser, ¿sí? Recuerda que una hipótesis es una posible respuesta. Profesor, yo creo que esa danza surgió, no sé, en la época del incanato, por ejemplo, ¿no? Esta es una hipótesis, lo que tú crees que puede ser. El tercer paso ya sería comprobar esa hipótesis. ¿Y cómo la compruebo? Buscando información, ya sea en libros confiables, en imágenes, ¿sí? O también en una persona que de repente ha practicado esta danza, ¿no? De repente te puede brindar una información más real. Luego leías, en este caso, los textos, ¿no? En este caso, nosotros hemos obtenido información de 2 textos, ¿sí? Y luego de haber leído esos textos, recién he dado respuesta a las preguntas para comprobar mis hipótesis. Recordarte también la importancia de las fuentes, ¿sí? En este caso, los textos han sido tomados del Ministerio de Educación. Incluso nos muestra una página web. Entonces, hay que tener mucho cuidado de dónde tomamos, de dónde obtenemos la información. Debemos de verificar que sea una información seria, real. En este caso, tratándose del Ministerio de Educación, podemos afirmar que es una fuente confiable. Bien, ¿cuál es la actividad del día de hoy, chicos? Van a desarrollar las siguientes fichas. En principio van a leer los 2 textos que les voy a dejar ahora, ¿sí? Léanlo detenidamente, subrayen, anoten. Luego de leer, van a elaborar esta tabla, ¿sí? Esta es la segunda tabla. Ojo, la primera tabla es igual, es la misma, pero son tus hipótesis. Ojo, la primera tabla son tus hipótesis, lo que tú crees que es. Esta otra tabla, ¿sí? Es la que ya contiene la respuesta a las preguntas, ¿sí? No te vayas a confundir. Luego vas a responder estas preguntas. Son solo 7. La primera me dice, ¿de qué tratan las fuentes históricas que observaste y leíste? O sea, ¿de qué tratan estas 2 lecturas? A eso se está refiriendo esta primera pregunta. ¿De qué tratan estas 2 lecturas? La 2 dice, ¿qué información nos brinda acerca de las danzas? O sea, ¿de qué datos nos mencionan estas lecturas? Pregunta 3, tus hipótesis, o sea, tu tabla que hiciste al inicio, ¿coincide con la última tabla? Ahí te vas a dar cuenta, ¿no? Si lo que tú creías es realmente lo real, lo cierto, ¿ya? Pregunta 4, ¿consideras que estas fuentes históricas dicen la verdad? ¿Te acuerdas que te mostré el rectángulo rojo, las fuentes? ¿De dónde provenían? Del Ministerio de Educación. ¿Tú crees que estas fuentes históricas son reales? ¿Dicen la verdad? ¿Qué danzas se bailan en tu comunidad? No sé, profesor, se baila la marinera, el festejo. A ver, acá me vas a anotar qué danzas se bailan en tu comunidad. Y sobre todo, de todas las que se bailan en tu comunidad, ¿con cuál te identificas? Profesora, yo he visto que en mi comunidad se practica mucho la marinera, por decir, ¿no? Es un ejemplo. Entonces yo me identifico con ella porque he crecido viendo que mis padres, mis familiares lo practicaban. Entonces me identifico con ella. Muy bien. Número 7 y última, ¿consideras que la danza con la cual te has identificado contribuye a la identidad de tu localidad o región? O sea, ¿de qué manera esta danza, la marinera, por ejemplo, ¿sí?,
contribuye a tu región. De repente la gente que lo practica, las personas que lo practican, se siente de repente, quiere más a su localidad al practicar esta danza, se siente más identificado con su región. ¿De qué manera crees tú? Bien, para ir terminando les voy a hacer algunas preguntas. ¿Qué has aprendido el día de hoy? ¿Cómo te has sentido con esto nuevo que has aprendido? ¿Qué parte de la actividad has disfrutado más? No te olvides de contarle a tus familiares lo que has aprendido el día de hoy acerca de estas dos nuevas danzas, o de repente ya las conocías, ¿no? O de repente conocías solamente una y la otra era nueva para ti. Cuéntale, comparte con tus familiares. Y no te olvides, por favor, de hacerme llegar las fotos de tus avances. Quiero ver esa tabla donde has podido comparar lo que tú creías al inicio, que son tus hipótesis, con lo que realmente era, ¿no? La tabla del final. Felicitaciones para todos ustedes, chicos, lo han hecho muy bien el día de hoy. No te olvides, nos reencontramos el día de mañana para un nuevo día de actividades. Cuídense mucho y un fuerte abrazo para todos ustedes a la distancia.